Estamos viendo el final de Nueva York. Pronto parecerá una ciudad fantasma. Y es que las personas están huyendo de la Gran Manzana en búsqueda de un futuro mejor. Y han creado un éxodo masivo, indetenible, ya que los impuestos han aumentado y el coste de vida para migrantes en Nueva York y ciudadanos estadounidenses es demasiado elevado. Los altos impuestos, el elevado coste de vida, la creciente inseguridad y una recesión de proporciones bíblicas está destruyendo la economía de Nueva York, haciéndola una ciudad muy difícil para vivir. Un reportaje del New York Times declara que cientos de personas están ganando menos de $50,000 al año, y por esa razón les es imposible vivir en Nueva York. Y ni siquiera con un salario alto de más de $100,000 se puede afrontar los gastos enormes en esta ciudad. En septiembre pasado, medios como el New York Times y CNN reportaron que la ciudad de Nueva York enfrenta una posible crisis fiscal de más de $10,000 millones y va a golpear a todo Estados Unidos a finales de 2023. Ahora, seguro te estás preguntando ¿por qué rayos Nueva York es una ciudad desbordada con crimen y además con una pobreza que está volviéndose extrema? Si en teoría antes era catalogada como la mejor ciudad para migrar si querías alcanzar el sueño americano. Bueno, ahora Nueva York parece una ciudad de tercer mundo, y en este video vamos a hablarte y revelarte todo lo que el gobierno te está ocultando acerca del colapso inminente de Nueva York. Pero antes de continuar con este video, recuerda que si te gusta este contenido, suscríbete al canal, dale me gusta y activa la campana de notificaciones. La ciudad de Nueva York ha soportado una temporada de calamidades de unos años para acá. La Gran Manzana ha sido golpeada principalmente por la parálisis de su economía durante la crisis sanitaria. Esto debido a que las medidas de confinamiento en Nueva York fueron mucho más severas y prolongadas que en otros estados en Estados Unidos. Esto dañó gravemente al turismo, al empleo y los ingresos fiscales se redujeron considerablemente, haciendo que ahora Nueva York esté al borde de una crisis de recursos. Y por si todo esto fuera poco, las autoridades también están luchando por manejar una crisis migratoria a niveles récord. Se espera que en un futuro cercano los ingresos por impuestos comerciales vayan a disminuir. También se calcula que la renta personal y los ingresos fiscales van a caer más de un 27%. La mayor caída vista desde los últimos 12 años. El mercado inmobiliario de oficinas comerciales se ha visto gravemente afectado por la nueva modalidad de trabajo desde casa. Sumado a todo esto está el lamentable hecho de que Nueva York no ha recuperado los empleos que perdió durante los últimos meses. Ante este abrumador estado, todos nos preguntamos, ¿qué rayos pasó con Nueva York? La ciudad de Nueva York era uno de los destinos turísticos más reconocidos del planeta. La Gran Manzana antes era conocida como la ciudad que nunca duerme. Apenas 3 décadas para acá, Nueva York era reconocida por su influencia en el mundo de la moda, el arte, la cultura y era un faro y referente de libertad e inclusión. Pero hoy ya no es así. Nueva York antes era percibida como una ciudad que ofrecía igualdad de oportunidades para todos. Esto como recompensa para quien estuviese dispuesto a trabajar duro y fuera perseverante. Pero hoy ya no es una realidad. Para entender lo que está pasando con la ciudad de Nueva York, primero debemos remontarnos a unas décadas atrás. Para ser específico, el siglo XIX. En el siglo XIX, la ciudad de Nueva York estimuló la creatividad y el emprendimiento con sus políticas de estímulo. Con el tiempo, Nueva York se convirtió en la tercera economía más sólida de Estados Unidos, tan solo por detrás de Texas y California. El aporte de Nueva York al Producto Interno Bruto de Estados Unidos fue de un impresionante 8%. Pero entonces fue cuando golpeó la crisis sanitaria con mucha fuerza al planeta, y Nueva York se convirtió en uno de los principales epicentros de esta crisis. Esta situación terminó agravando todos los problemas que Nueva York ya tenía arrastrando.
Y eso, sumado a una paralización total de la economía y a un largo confinamiento, terminaron por afectar muy gravemente a todos los neoyorquinos y su estilo de vida. Varios sectores fueron severamente afectados por esta crisis. Y Nueva York sigue luchando y tratando de recuperarse económicamente. Un ejemplo claro es la cantidad de recortes de empleo que se generaron en el verano de 2019. El año pasado se perdieron más de 500,000 de puestos de trabajo, principalmente trabajos poco calificados a los cuales los migrantes latinos aspiran conseguir cuando recién llegan a Nueva York. Otro dato preocupante es que desde que golpeó la crisis sanitaria, la ocupación hotelera no se ha recuperado y ha disminuido la actividad enormemente. Por lo tanto, el sector hotelero está comenzando a despedir empleados de forma masiva para mantenerse a flote. El panorama futuro no es para nada positivo, ya que el trabajo remoto llegó para quedarse y muchas personas van a seguir trabajando desde casa. En este momento Nueva York está sufriendo una crisis de empleos, hay despidos masivos y la gente no está consiguiendo trabajo. En un informe sobre empleo emitido por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, las industrias de los alimentos, hotelería y entretenimiento han sido las más afectadas, con 3/4 de sus trabajadores reportando ingresos laborales perdidos, mientras que casi la mitad, el 49% de los trabajadores de la ciudad de Nueva York perdieron ingresos desde marzo del 2020. Esto es pésimo, porque si tú estabas pensando en ir a trabajar a Nueva York, no te vas a encontrar con un buen panorama. El desempleo sigue aumentando, con más de 177,000 personas perdiendo su empleo cada mes. Y esto, damas y caballeros, no se ha podido recuperar. Existe un alto riesgo de que la economía de Nueva York siga deteriorándose en todo 2023. Con todo este desalentador panorama, ¿cómo le hacen los neoyorquinos para poder llegar a fin de mes? Bueno, eso es bastante impensable. La ciudad de Nueva York se está vaciando. La clase media y trabajadora ya no pueden seguir pagando los elevados costes de vida en esta ciudad. Por eso muchos están tomando la decisión de huir y abandonar Nueva York, huyendo a otros estados. Y algunos de ellos incluso consideran abandonar Estados Unidos, huyendo hacia México. Eso es algo que hace unos años se consideraría impensable, pero con miles de empresas cerrando operaciones y los trabajadores siendo despedidos, no tienen otra opción. Las personas cada vez más están pidiendo ayuda al gobierno y dependen de programas gubernamentales, los cuales les entregan cheques de estímulo muy bajos, que ni siquiera dan para pagar la renta. Y es que es muy evidente entender a las personas que están huyendo de Nueva York. Pagar el alquiler en esta ciudad es uno de los desafíos más grandes a los cuales se está enfrentando la clase trabajadora y la clase media. Los precios cada vez suben más y más. Y este es un dato interesante que seguro te gustará saber. El precio promedio de una vivienda en Nueva York es de cerca de $850,000. Por supuesto, esto se sale del presupuesto de la mayoría de las personas. Cosa muy distinta pasa en ciudades en Texas o en otros lugares de Estados Unidos, donde el precio promedio de una casa es de $400,000. Casi la mitad menos que en Nueva York. Otro dato que te va a impactar respecto a la crisis de Nueva York es que antes de la crisis sanitaria, el 10% de los neoyorquinos acudían a las despensas de alimentos gubernamentales. Estos lugares dan comida gratuita a personas que lo necesitan, pero en el último año se reporta que 1/3 de los neoyorquinos ha tenido que recurrir a ayuda de comida gubernamental para poner comida en su mesa. Esto quiere decir que pasamos del 10% de personas que necesitan ayuda a más del 30%. Se ha registrado que casi la mitad de los residentes del Bronx visitan estos bancos de alimentos regularmente. ¿Te ha sorprendido saber que la ciudad de Nueva York se encuentra en este estado? Si es así, por favor, déjanoslo en los comentarios.
Nueva York actualmente también enfrenta a una de las crisis migratorias más grandes de su historia. Y esta situación a la ciudad le está costando el sorprendente monto de $600 millones al año, algo completamente insostenible. Tan solo la semana pasada llegaron 17.500 refugiados a Nueva York. Y ante esta situación, completamente fuera de control, las autoridades no tuvieron más remedio que ubicarlos en albergues u hoteles baratos de la ciudad. Pero esto es insostenible porque el estado de Nueva York y el gobierno se está quedando sin dinero. Esto está generando mucha presión al gobernador de la ciudad, que está tratando de recurrir a ayuda federal para hacer frente a esta situación. Nueva York pasó de ser una ciudad cosmopolita y moderna a un lugar arruinado, con una economía golpeada y miles de personas abandonando Nueva York diariamente. La situación se ha convertido en un interminable calvario para los neoyorquinos. Desafortunadamente, las pésimas políticas del gobierno en los últimos años ha llevado a Nueva York a una espiral de recesión que no creemos que va a superar. Pero, ¿tú qué opinas de la situación actual de esta ciudad? Te leemos en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido, recuerda suscribirte, activar la campana de notificaciones, dejar tu me gusta y nos vemos en futuros videos.